El pan de la palabra. El pan de la vida. Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Eterna eres Jesús, también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Compartimos con ustedes este domingo de la palabra. Esta palabra que es vida, esta palabra que es esperanza, esta palabra que nos convoca como pequeña comunidad. En los signos que tenemos, ¿verdad?, en este nuevo set que estamos comenzando y que tienen que ver un poco con la experiencia que estamos viviendo en nuestra diócesis llamada de Ponce, tenemos una comunidad pequeña, esa comunidad congregada como un Pentecostés, que desde la palabra de Dios se ilumina. Por eso en este domingo de la palabra, en muchas comunidades se habrán dado cuenta que se ha entronizado el Evangelio, que vamos a escuchar dentro de un rato, porque en él resuena la frase: escuchen, amigos. Nosotros queremos escuchar al Señor en comunidad pequeña, y con esto de la pandemia se ha acentuado más desde el hogar. Una palabra que crea, como ven al fondo en el cuadro que tenemos, comunidad. Una comunidad que se hace solidaria, una comunidad que desarrolla la paz para trabajar por la justicia, siendo servidores en el Evangelio. Un Evangelio que es buena noticia, como el primer domingo, ¿verdad?, que llena de esperanza. Un Evangelio que nos invita a convertir el corazón, a transformarlo. Pero lo hace porque descubre que en Jesucristo hemos recibido el perdón. Y Dios, que no perdonó a su propio Hijo, por la entrega de su Hijo, nos ha dado a nosotros su amor misericordioso. Vamos a escuchar este texto. Escuchamos el texto de la segunda lectura de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 31 al 34. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Breve, preciso y conciso se nos presenta ese misterio de amor de nuestro Padre revelado en Jesucristo. Pablo escribe, ¿verdad?, a los romanos, como la mayoría de sus cartas, quizás haciendo alusión a una situación que ocurre en la comunidad, a ideas contrarias que van aquí y allá, y entonces no, porque Jesús vino a juzgarnos y el pecado, y Pablo es claro y dice: momento, Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros, verdad? Estamos cerca de Él, estamos con Él, estamos cumpliendo su palabra, estamos respondiendo a su llamado. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos? Porque hemos perdido la esperanza, porque hemos perdido quizá la fe. Pablo intenta, ¿verdad?, en esta primera parte de esta carta, responder o aclarar o renovar esa fe de esa comunidad a quien le escribe. La pregunta sería: ¿te lo crees? ¿Estás convencido, estás convencida de que Dios está con nosotros? Porque lo que llevamos diciendo, ¿no?, que ponga su casa entre nosotros desde el Adviento. La palabra puso su casa en Navidad. Ahora insistimos, Él que está con nosotros. ¿Tú te lo crees de verdad? ¿Puedes afirmar con certeza esta convicción de que experimentas de verdad que Dios está a tu favor? ¿Sí o no? Una pregunta clave. Y Pablo dice: Él, hablando de Dios Padre, que no escatimó a su propio Hijo. Es decir, no se lo reservó, no lo guardó. Y ahí hace referencia a la primera lectura. Claro. Y nos ha puesto a un modelo, a Abraham. Abraham hizo exactamente lo mismo. Fue capaz de hacer ofrenda, no escatimó, no se guardó su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Abraham, ¿por qué quería entregar a su Hijo? Para dar cumplimiento a la palabra. ¿Para qué entrega el Padre a su Hijo? Para dar cumplimiento a su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de la misericordia, la palabra del perdón. Te amo tanto que te entrego
lo que más quiero, que es mi propio hijo. ¿Y cómo está esa entrega? Pues que Dios es capaz de aceptar, que no se acepta, que lo que Él ha mandado a decir por medio de su Hijo, que es palabra de salvación, nosotros no nos da la gana de aceptarlo. Y hemos sido capaces de destruirlo, matarlo. Eso no se comprende fácilmente. ¿Qué tengo yo que ver con la muerte de Jesús? No sé si tú lo has preguntado. Pues tiene que ver que Dios me ha dado una palabra y yo no la cumplo. Entonces, no porque los judíos mataron, es que yo sigo matando en el sentido no literal, pero sí vivencial el proyecto de Dios. Cuando destruyo la obra de la creación, esa obra de creación que me lleva a maltratar a mis hermanos, porque si yo maltrato a un hermano mío, a otro ser humano creado por Dios, estoy haciendo daño a aquel que por amor se hizo hombre, a Jesús. Y entonces Pablo, un poco, ¿verdad?, pone en contexto a quienes les escribe. Dice, ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá condenarnos? Entonces quizás había ya tensiones entre unos y entre otros, entre esta nueva comunidad cristiana que se levanta y ¿verdad?, el Estado, las autoridades. Entonces, sin embargo, vuelve otra vez a llamar a la fe, vuelve otra vez a llamar a la esperanza, diciendo, no se preocupen de esa acusación, no se preocupen de esa incluso condenación, porque ¿quién acaso hace eso? Preocúpenos, ¿verdad?, tengamos en mente lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios, la palabra que Dios nos ha dado, que por encima de todo esto que podemos estar viviendo, la palabra de Dios se cumplirá. Una palabra que es palabra de salvación. Jesús ha venido, ha salido del Padre, ha venido, va a nosotros, viene a nosotros. ¿A qué? ¿Qué acción va a realizar? La de salvarnos. La de transformar nuestro pecado en un puente de comunión. Para que el Padre, en su misericordia infinita, nos perdone, Él se entrega, Él se dona, Él se ofrece. Él va a la muerte. Y lo presenta Pablo incluso desde esa, ¿verdad?, doble dimensión de todo lo que es la celebración y el misterio cristiano. Desde Jesús que murió, pero más aún resucitó y está a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Por tanto, desde su pasión y muerte y desde su resurrección, desde la entrega total de la vida y desde la nueva vida que ha abierto las puertas para nosotros. Por tanto, vuelvo a poner otra vez el énfasis, el acento en decir todo el misterio de Cristo, toda la vida de Jesús, su entrega, su pasión, su muerte y su resurrección son causa de nuestra alegría, son causa de que nosotros confiemos en Él, de que renovemos nuestra esperanza, porque Dios ha dado una palabra y la ha cumplido. Por eso es importante vivir este periodo de desierto. Por eso es importante experimentar ese anhelo, esa sed, esa hambre, ese ayuno que me tiene que llevar al segundo paso, en la escucha profunda de una oración, escuchar su palabra, que me está diciendo cambia. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Limosna, es decir, hacer de mi vida una ofrenda, una caridad viviente, porque no es el dar dinero, o sea, el que usted dé monedas o no dé monedas, eso no es lo importante, es qué intentas tú con eso que das, que a veces es dinero, a veces es tu tiempo, a veces son tus talentos, a veces son, qué sé yo, puede hacer el listado que sea, pero no te quedes simplemente en lo que es materia. La limosna tiene que ver con la vida, por eso hay que purificar el interior. Por eso me voy al desierto y purifico ¿qué? Mis intenciones, mis acciones. Decía el Papa, si mal no recuerdo, en el número, al principio, ¿verdad?, en el número 2, tienes que animar los sentimientos, tienes que las actitudes y las decisiones para seguir a Jesucristo ¿con qué? Con audacia y valentía. La totalidad del ser, todo lo que conlleva nuestra humanidad, todos los dones que hemos recibido de Dios, ponerlos entonces ¿verdad?, en manos de nuestro Dios. Como decíamos en la lectura primera de Abraham, incluso el hijo que era de la promesa, como veíamos en el Salmo, caminar en esa presencia de Dios constante porque Él ha sido fiel a su palabra y ha ido cumpliendo lo que nos ha prometido. Y como Pablo pues remarca ahí a la comunidad, ¿quién acaso está contra nosotros si Dios es el que está con nosotros? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Es decir, ¿qué estás dispuesto a hacer ofrenda?
en la oración desde un ayuno, para que se convierta en limosna. Es el juego, ¿no? Esto solo se puede hacer si tienes fe. Vuelves a la virtud fundamental. Si esa fe te motiva y te impulsa a creer con esperanza, y ciertamente si tienes fe y tienes esperanza, juntas desemboca en la caridad, en un amor pleno, total, transformador. Este domingo en el Evangelio veremos entonces a Jesús, ¿verdad?, que toma a varios de sus discípulos y los lleva a lo alto de un monte. Del desierto, ahora si vamos viendo de domingo en domingo, del desierto, de dejarse impulsar por el Espíritu, de repensar cuál es su misión, de salir a anunciar y proclamar el reino, la buena nueva del Evangelio, ahora entonces ya enfocado en lo que él sabe que viene, en lo que él sabe que conoce. Recuerden que la entrega del Hijo no se da en contra de su voluntad, ¿verdad? No es el Hijo que lleva al Padre atado a sacrificarlo porque él no quiere, es también la entrega del Hijo que quiere dar su vida, que quiere dar su donación. El Papa decía, es el ayuno que se hace voluntariamente, es el ayuno que se hace porque se quiere hacer, porque se ha encontrado el sentido de lo que se está haciendo, y entonces ya van perfilando, ¿verdad? Sobre todo este domingo ya nos va un poco centrando en lo que va a ser las fiestas entonces pascuales que vamos a celebrar ya a partir del Viernes Santo. Y este texto tendrá su complemento en la Noche Santa de la Pascua, cuando una de las lecturas hará referencia al momento propio del sacrificio, cuando el niño con su padre sostienen un diálogo de amor, un diálogo donde reafirma lo que tú acabas de decir. Él no se resiste, él asume y él acepta. Pausamos. El pan de la palabra. El pan de la vida. Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios. Resurrección, ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.